Un dato no menor sobre el embarazo de Erin es que al parecer ella estaba muy segura de que el hijo que esperaba no era de su esposo, sino de su amante Chris. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Mi nombre es Elizabeth y si esta es la primera vez que estás visitando nuestro canal, pues bienvenido. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso, pero antes de comenzar con cada uno de los detalles, quiero tomarme el tiempo de dar un agradecimiento especial a cada uno de los miembros del canal que se han estado sumando y han estado apoyando nuestro contenido de esa manera. Muchísimas gracias. Si también quieres apoyar nuestro contenido, puedes hacerlo suscribiéndote, dejando un comentario, compartiendo los videos. También puedes seguir en mis redes sociales y de esa manera estar más conectados. Cada una de estas cosas que pueden hacer es de manera gratuita y pueden apoyar de esa forma el contenido. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Erin nació el 15 de julio de 1994 en Tennessee. Erin creció en una familia numerosa. Sus padres, Lori y William, tuvieron dos hijos biológicos, Kate y Trisha. Esta última nació con múltiples enfermedades congénitas que derivaron en su muerte cuando tenía solo 4 años de edad. Tras la muerte de Trisha, la pareja decidió adoptar a 5 niños más: Christy, Taylor, Alex, John y Erin. La vida de esta familia era la clásica familia grande estadounidense. En total eran 6 hijos, de los cuales 5 tenían necesidades especiales. Erin era la única excepción. Los seres queridos de Erin la describieron como una niña tímida, tranquila, que tenía una conexión especial con los animales, sobre todo por los caballos. Durante al menos 10 años de su vida, Erin practicó equitación en un club y tenía su propio caballo. Cuando estaba cursando el 5º grado de primaria, Erin conoció a Jonathan Corwin, un chico de la escuela que era un año mayor que ella. En la secundaria, Erin y John tuvieron un interés amoroso y cuando ya tenían 16 años comenzaron a salir. John tenía una personalidad bastante particular. Desde muy pequeño era muy respetuoso, correcto. Es por esto que cuando decidieron ser novios, él se acercó a los padres de Erin para pedirle permiso para salir con ella. Luego de graduarse de la secundaria, John se unió a la Infantería de Marina de los Estados Unidos y en noviembre de 2012 él y Erin se fueron a Las Vegas y se terminaron casando. En ese momento ella tenía apenas 18 años de edad. Menos de un año después, John fue enviado a la base de la Marina en 29 Palms, en California, por lo que la pareja se mudó a dicha ciudad para iniciar su nueva vida de casados. En la base, Erin y John se hicieron amigos de otros familiares y de sus esposas, pero formaron un vínculo, digamos que mucho más cercano y estrecho, con Connor y Ashlyn Melaki y Christopher y Nicole Lee. Connor y Ashlyn tenían un niño pequeño llamado Brian, mientras que Chris y Nicole tenían una niña de 6 años llamada Liberty. Todos vivían en la misma base y eran vecinos. Las 3 parejas compartían gran parte de su tiempo, se reunían a ver juegos o eventos, hacían barbacoa, bebían y festejaban. En el día a día, mientras los hombres cumplían con su deber en la base, las mujeres solían reunirse en las distintas casas para comer o tomar algo y conversar. Un dato que les quiero agregar que me parece importante es que Erin también ayudaba a cuidar a los hijos de sus amigas. Cuando ellas solían salir a hacer algo, cuidaba más que todo a Liberty, la hija de Chris y Nicole. Pero aunque esta parecía ser una vida idílica para muchos, lo cierto es que cada pareja tenía sus propios problemas. John y Erin eran sumamente jóvenes, como ya les mencioné, se casaron desde muy jovencitos y no tenían la suficiente madurez como para afrontar ciertos problemas en el matrimonio de la mejor manera. Frecuentemente discutían por cosas muy simples, pero la pelea más constante era por el dinero. La mayoría de estas discusiones terminaban en fuertes gritos. En medio de todo esto, Erin descubrió que estaba embarazada y pese a no estar del todo bien como pareja, ambos estaban sumamente felices de tener un nuevo miembro en su familia. Sin embargo, esta felicidad no les duró mucho, ya que tristemente Erin terminó perdiendo al bebé. La pérdida de su primer hijo fue muy devastadora para ambos, pero sobre todo para Erin,
quien además de tener que sobrellevar el duelo, la pérdida o la culpa de que no tener a su bebé, también tuvo que vivir con el hecho de que su esposo no supo cómo consolarla, lo que provocó que se distanciaran y discutieran mucho más. Por su suerte, los Lee también estaban atravesando varios problemas, principalmente Chris, a quien sus superiores constantemente le llamaban la atención por usar las armas de la base de manera irresponsable, como si fueran juguetes. En la base, Chris era conocido como un hombre atrevido e imprudente. Había estado teniendo varios problemas de salud mental desde que regresó de una misión en Afganistán, lo que le causó problemas en el trabajo y en su vida personal. A pesar de todo esto, Chris, Nicole, John y Erin pasaban mucho tiempo juntos. En el White Road Ranch Horse Rescue, un rancho que es como un tipo de finca donde criaban caballos, como recordemos antes, esto también era algo que le gustaba mucho a Erin. Y en diciembre de 2013, la dueña del rancho que solían visitar, Isabel, que también era amiga de ambas parejas, comenzó a notar que estaba surgiendo una conexión más especial y profunda entre Chris y Erin, es decir, las parejas contrarias. Tiempo después, cuando la relación inusual entre ambos se hizo más evidente para Megli, ella habló con Nicole y le comentó que había visto. Pero Nicole le dijo que Chris y Erin eran solo amigos, que habían desarrollado un vínculo muy estrecho porque ambos luchaban contra la depresión. No obstante, solo unos meses después, Megli terminó por confirmar sus sospechas, cuando John le contó que Nicole descubrió que Erin y Chris estaban teniendo una aventura. Supuestamente el romance comenzó en febrero de 2014, cuando las parejas se reunieron en el departamento de los Corwin a ver un episodio de la serie del Walking Dead, donde John y Nicole estaban atentos viendo el episodio, pero Erin prefirió no verlo porque no le gustaba ese tipo de series, y entonces ella se fue a su habitación. Chris la siguió y se quedó en la habitación jugando videojuegos. Ambos estaban solos en esa habitación, sentados en el suelo y jugando videojuegos, y en un momento comenzaron a besarse. A partir de ese momento ellos empezaron la aventura y Nicole comenzó a darse cuenta de que su esposo estaba cada vez más distante y evasivo, así que decidió revisarle su celular y encontró mensajes entre Erin y Chris, y en estos mensajes se demostraba su romance. Chris le decía a Erin que era hermosa y que se estaba enamorando de ella, mientras que Erin le correspondía a los cumplidos. Inmediatamente Nicole confrontó a Chris y tuvieron una fuerte discusión, pero esto no quedó allí. Ella reunió a los Corwin y le contó a John todo lo que había descubierto. Enfrente de Chris y Erin lo dijo todo. Luego de que Nicole soltó todo eso, Erin se giró para irse del lugar y Nicole, muy furiosa, la siguió hasta la puerta y le gritó: "Si alguna vez tienes algo más que ver con mi marido, te mataré yo misma". Después de que se descubrió todo esto, Erin y Chris pausaron su relación, pero poco después retomaron su aventura. En medio de todo esto, John intentaba recuperar su matrimonio, pensando que su esposa había dejado de lado su relación con Chris. Para finales de junio de 2014, Erin se enteró que estaba embarazada nuevamente, y ambos estaban muy felices y todo entre ellos parecía haber mejorado. Durante ese mes, Erin estaba que se preparaba para recibir en julio a su mamá, que por primera vez la iba a visitar en California. Ya para el 28 de junio de 2014, Erin se despertó muy temprano y le dijo a John que se iría a explorar los senderos del Parque Nacional de Joshua Tree para llevar a su mamá al mes siguiente cuando ella lo visitara. Según John, esa mañana Erin le dijo que se iría a pasear al parque, le dio un beso de despedida y le dijo que lo amaba, antes de salir de casa alrededor de las 7 de la mañana. John continuó con su día con normalidad, pero con el pasar de las horas y al darse cuenta de que su esposa no regresaba ni contestaba su teléfono, comenzó a preocuparse. John dijo que hizo al menos unas 50 llamadas al celular de Erin antes de que finalmente denunciara su desaparición. Para el momento de la denuncia, habían pasado cerca de 24 horas cuando fue vista por última vez. La familia de Erin pensó que ella simplemente podría haberse perdido en la inmensidad de aquel parque, ya que, según su madre, ella tenía dificultades para poder orientarse. Pero cuando la policía comenzó a investigar más a profundidad su desaparición
y empezaron a indagar más en la vida de Erin, se dieron cuenta de varios aspectos de su vida que les parecieron preocupantes. Los detectives descubrieron que Chris y Erin no habían dejado su romance y que de hecho Erin no había acudido ese día al parque para explorar y luego llevar a su madre. La realidad es que según un mensaje que la misma Erin le envió a su mejor amiga en Tennessee, ese 25 de junio, su visita al Parque Nacional Joshua Tree era una invitación romántica que Chris le había hecho, bajo la promesa de que le tenía una sorpresa. En esta conversación, la amiga de Erin le respondió con un emoji de anillo y la joven admitió que estaba emocionada por la posibilidad de que Chris pudiera proponerle matrimonio. Se supo que durante aquella aventura ambos estuvieron hablando de dejar a sus parejas, de casarse y comenzar una nueva vida. Un dato no menor sobre el embarazo de Erin es que al parecer ella estaba muy segura de que el hijo que esperaba no era de su esposo, sino de su amante Chris. Teniendo en cuenta todo lo anterior, para la policía solo había 3 posibles sospechosos: Jonathan Corbin, Christopher Lee o Nicole Lee. Uno podría ser el esposo dolido por la infidelidad, el otro que es el amante que quería deshacerse de ella y de su hijo que no esperaba, y la última podría buscar la venganza por la traición y más aún teniendo en cuenta que ya la había amenazado. Alguno se enteró que el bebé era de Chris y todos tenían razones para querer desaparecer a Erin, pero la teoría de que John podría haber estado involucrado se descartó rápidamente, cuando John se mostró genuinamente sorprendido de que su esposa siguiera en la relación con su amante y también de la posibilidad de que el bebé que esperaba fuera de Chris, y cuando presentó una coartada sólida. Nicole, por su parte, se mostró muy colaborativa con los oficiales e incluso parecía estar enojada por la investigación, pero también tenía una coartada. Esto solo hizo que todos los focos entonces estuvieran más que nada enfocados en Chris, quien al ser el interrogado por los detectives confirmó su romance con Erin y también admitió haber estado en el Parque Nacional de Joshua tras la mañana en la desaparición de Erin. Chris aseguró que no había visto a Erin esa mañana y que había estado solo en el parque cazando coyotes y disparando su arma contra algunas piedras. Pero la evidencia que había recolectado la policía era abrumadora. Primero, Chris tenía una clara motivación. Segundo, se podía ubicar en el lugar donde posiblemente había desaparecido Erin. Y el tercero es que su auto se encontró con un garrote que podría ser un arma homicida. Y el cuarto es que en su historial de búsqueda se encontró que Chris había estado buscando cómo deshacerse de un cuerpo. Sin embargo, pese a todos estos indicios, la realidad es que la policía no tenía pruebas contundentes que vincularan a Chris, por lo que no pudo ser detenido ni acusado de su desaparición. En este punto, la policía estaba segura de que Erin estaba muerta, pero necesitaban encontrar el cuerpo para confirmarlo y también para poder acusar a su principal sospechoso. Es por esto que emprendieron una búsqueda exhaustiva por todo el parque y en zonas aledañas. Durante ese tiempo, Chris recibió la baja en la base de la Marina, por lo que él y Nicole decidieron mudarse a Alaska, que era su estado natal. La investigación del caso y la búsqueda de Erin estuvo estancada durante varias semanas, hasta que Isabel Megley, la dueña del rancho y también amiga de las parejas, recordó una conversación que había tenido con Chris tan solo unas semanas antes de los hechos. La mujer dijo que Chris mencionó que había ido al Parque Nacional Joshua Tree con un amigo y que exploraron algunas minas. Según las propias palabras de Chris, vieron una mina que nadie encontraría jamás. Tomando en cuenta el dato de esta mujer, la policía decidió buscar minuciosamente en el área de las minas del parque con ayuda de expertos en ese terreno. En esa búsqueda utilizaron perros rastreadores de cadáveres, cámaras especiales para introducirlas en los agujeros y otros elementos. Y en el lugar había diferentes tipos de minas. Algunas eran poco profundas y podían explorarse rápidamente, mientras que otras eran bastante grandes y necesitaban medidas más especiales para hacerlo. Durante varias semanas, las autoridades estuvieron buscando en las minas sin tener ningún tipo de suerte. Incluso ya estaban planeando detener la búsqueda, pero esto cambió el 16 de agosto de 2014, uno de los últimos días que la policía tenía destinado para la inspección.
Cuando estaban explorando con una de las cámaras la última mina de unos 12 metros de profundidad, los expertos vieron lo que parecía ser un cuerpo. En esta mina también vieron un tanque de gas, unos casquillos de bala y unos trozos de unas varillas de acero. Tras una ardua labor para recuperar lo que había dentro, las autoridades finalmente pudieron recuperar por partes los restos humanos y los objetos que habían en aquel lugar. Finalmente se determinó que el cuerpo encontrado sí pertenecía a Erin Corwin, de solo 19 años de edad. La autopsia estableció que Erin había muerto a causa de un traumatismo contundente y también por estrangulamiento, y alrededor del cuello de Erin todavía estaba el garrote con el que la había estrangulado. El cuerpo de Erin estaba descompuesto, que el médico forense no pudo confirmar que ella estuviese realmente embarazada. Después del hallazgo del cuerpo de Erin en la mina, la policía estaba muy segura de que Chris tuvo algo que ver con los hechos, ya que todo apuntaba a que él era el responsable. Desde su relación extramatrimonial con Erin, el supuesto bebé de él, su ubicación en el parque y su conocimiento de la mina, todo eso lo señalaba. Gracias a esto, las autoridades obtuvieron una orden para arrestar a Christopher Brandon Lee, de 25 años, y acusarlo del asesinato de Erin Corwin. El hombre fue detenido en el mes de agosto de 2014 en Alaska. Inicialmente, Chris se declaró no culpable de los cargos, pero las pruebas que habían recolectado la policía eran bastante convincentes. No fue hasta 2 años después, en agosto de 2016, que Christopher finalmente aceptó su vinculación en el crimen. Según la reconstrucción del crimen que hicieron las autoridades, la semana previa del 28 de junio de 2014, Chris había planeado una salida al parque Joshua Tree con Connor Melaki para así cazar coyotes, pero Connor canceló porque tendría una visita de unos amigos. Fue entonces cuando Chris decidió invitar a Erin al parque, haciéndole creer que se trataba de una escapada romántica. Esa mañana Chris fue al parque y llevó consigo su rifle y un tanque de gas propano que tenía la intención de explotarlo dentro de una de las minas, usando entonces gasolina y su rifle. También llevó consigo un garrote casero que usó para matar a Erin. Mientras estaban en el parque, Erin pensaba que su amante le propondría matrimonio para finalmente escapar juntos y comenzar una nueva vida. No obstante, Chris terminó golpeándola y estrangulándola con el garrote. La razón detrás del crimen la dio Chris en su juicio, que comenzó en octubre de 2016. Poco antes, en agosto de ese año, él había decidido admitir ante los investigadores su responsabilidad en el crimen. Y en este juicio, Christopher fue el único testigo que llamó su defensa. En el tribunal declaró que ya no tenía miedo de decir la verdad y que la gente debía saber lo que hizo. Chris dijo que mientras paseaba por el área de las minas, ambos empezaron a discutir porque él quería intentar quitarse la vida afuera de una de las minas. Según Chris, él ya llevaba alrededor de un mes con tendencias de este tema y le gustaba jugar a la ruleta rusa. También discutían sobre su escape y cómo a Erin le encantaría ser madrastra de Liberty, la hija de Chris y Nicole. Chris dijo que en ese momento recordó una noche, después de que Nicole bañara a la niña, vio que su entrepierna estaba roja e irritada, con una especie de sarpullido. Nicole y Chris hablaron sobre esto y en ese momento él comenzó a pensar que Erin era demasiado apegada emocionalmente a Liberty y sospechó que fue Erin quien la tocó. Pero regresando al momento en el que Erin y Chris estaban en las minas, después de recordar ese suceso, Chris confrontó a Erin y le preguntó si ella había abusado de Liberty y ella solo llegó a decir sí, pero antes de que Chris le empezara a atacar. La declaración de Chris fue un poco contradictoria, porque en un momento dijo que tomó la decisión de matarla, pero luego dijo que perdió el control y se dejó dominar por la ira y el odio que sentía. Lo cierto es que Chris tomó el garrote y se acercó a Erin por la espalda y la estranguló hasta la muerte, para luego arrastrar su cuerpo hasta una de las minas que previamente había explorado. Una de las testigos de la fiscalía fue Isabel Mewley, la dueña del rancho y amiga de los Corwin y de los Lee. Ella dijo en el juicio que se reunió con los Lee en su rancho poco después de que Erin desapareciera y notó que mientras hablaba del tema de la desaparición, Nicole parecía muy tensa y dijo cosas negativas sobre Erin. Nicole dijo que Erin solo estaba jugando con su desaparición y que a ella no le importaría si estuviera muerta.
Megly también dio a conocer que fue ella quien le dio el tanque de gas que se encontró en la mina, porque Chris se lo pidió para jugar. La fiscalía dijo que Chris tenía una afinidad con la violencia y que estaba frustrado por sus propias acciones, que él no consideraba malas, que le habían causado problemas en la base. Los fiscales alegaron que había mucha evidencia que apuntaba que el crimen había sido premeditado. El hecho de que llevara un garrote, el hecho de que invitara a Erin a ese lugar recóndito, sus búsquedas en línea, entre otras cosas más. Pero lo más vinculante para la fiscalía fue su motivación, que se cree que fue cuando Erin le dijo que estaba esperando un hijo suyo. El hombre entonces simplemente planeó cómo deshacerse de ambos. Finalmente, el jurado no quedó para nada convencido de las excusas de Chris y el 3 de noviembre de 2016, después de solo 15 minutos de deliberación, fue encontrado culpable de un cargo de asesinato en primer grado. Debido a que el forense no pudo confirmar el embarazo de Erin, a causa de lo que ya les mencioné que fue la descomposición del cuerpo, Chris no pudo ser acusado de asesinar al bebé que esperaban. Así que el 29 de noviembre de 2016, Christopher Brandon Lee, de 27 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 2 años después de la condena, en el 2018, Chris apeló su caso, pero la Corte Suprema de California confirmó su sentencia, por lo que este hombre pasará el resto de su vida en prisión. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta historia tan trágica, que en un principio la verdad era que uno podría pensar que el esposo de Erin podría estar involucrado, porque en la mayoría de los casos que vemos, el esposo o la esposa, cuando sabe que hay una infidelidad, tiende a cometer o podría llegar a cometer este tipo de crímenes, como lo hemos visto en otros casos. Pero el giro inesperado de realmente fue impresionante. No sé qué piensan ustedes, voy a estar leyendo sus comentarios en la sección de abajo. Y antes de despedirme, los invito a que puedan suscribirse, activar la campana de notificación y también brindar un me gusta al trabajo realizado. De esa manera estarían apoyando muchísimo nuestro contenido. También los invito a que me puedan seguir en mi cuenta de Instagram, @elisbethm, para que estemos más conectados. Allí subo muchos videos, les mantengo informado de las cosas que voy a publicar y de muchas cositas más personales para que podamos estar más conectados. Ahora sí me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.